Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues muy atentos en el estudio devocional de hoy. Y recuerden que estamos estudiando los evangelios desde un enfoque diferente, de cómo la persona que más nos ama quiere conquistarnos diariamente y de que estemos conectados con Él, de que le escuchemos, de que le oigamos y entender de lo que realmente significa la compasión, como decían varios personajes de la Biblia, como Ana, la madre de Samuel. Él levanta del polvo al pobre para hacerlo sentar con príncipes. O Juan el Bautista, cuando decía Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jacobo el pescador, que decía hasta los vientos y el mar le obedecen. El centurión de Capernaum, que decía que solamente diciendo una palabra podía sanar a cualquiera. Herodes, el tetrarca, ¿quién es este del que se oyen tantas cosas? Nicodemo, el maestro de Israel, nadie puede hacer las señales que él hace. O la mujer de Samaria, vengan a ver a alguien que me dijo todo lo que he hecho. O lo que dijo el escriba, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros. O el fariseo, el mundo se va tras él. O Isaías el profeta, en su nombre pondrán las naciones su esperanza. O los amigos del paralítico, jamás hemos visto nada semejante. O la mujer enferma durante 12 años, si tan solo toco su manto sanaré. O el ángel Gabriel, no hay nada imposible para Dios. Pero nosotros, ¿qué decimos? Su familia de Jesús, ¿qué dijo? El título de hoy es La familia terrenal de Jesús. ¿Lo escucharon? ¿Te has preguntado eso? Muchas veces ah, estudiamos profundidades teológicas o queremos entender la naturaleza del ser, la concepción de las almas, la predestinación eterna, y pueden ser algunas de las más difíciles respuestas que tenemos que dar a nuestros hijos. Doctores y catedráticos del mundo entero están de acuerdo, sobre todo si tienen niños, que las preguntas más difíciles de responder son las que hacen los niños. Bueno, como lo estuvimos estudiando la semana pasada. Y si aún no tienes hijos y no me crees, dime qué responderías a la pregunta que nos hizo una de nuestras niñas cuando solo tenía 5 años. Papá, cuando no existíamos antes de estar en la barriga de mamá, ¿dónde estábamos? Y eso lo dijo Harmony, nuestra hija. ¿Dónde estábamos antes? Y la verdad es que, habiendo comenzado a admirar a algunos pequeños detalles del nacimiento del Señor Jesús, como los vimos la semana pasada, aunque parezca increíble, necesitamos volver atrás. Por eso necesitamos entender los evangelios, volver a leerlos, volver a estudiarlos. El Mesías proclamaba verdades eternas desde antes de nacer y resulta absolutamente sorprendente examinar la genealogía de María y José. Dios quiso que su hijo naciera como un hijo ilegítimo. Vivimos en un mundo en el que algunas personas son reyes o reinas simplemente por haber nacido en una familia determinada. No son mejores que los demás, ni tienen características que les distingan de otros. Simplemente nacieron en una familia determinada y desde ese momento lo tienen todo. Riquezas, poder, reconocimiento público. Pero Dios es radicalmente diferente en su manera de ser. Su hijo no nació en el palacio ni en la familia de Herodes, el rey en aquel momento. Tampoco tuvo entre sus abuelos a alguno de los sacerdotes o dirigentes religiosos más conocidos. El Mesías fue un niño pobre, nacido en una de las familias olvidadas de Israel, descendiente de David,
Sí, pero de una manera que nadie hubiera imaginado. Tenía sangre real en sus venas, pero fue despreciado por el mundo que le vio nacer. Entre los familiares del Señor Jesús hay personas de todo tipo. No hay límites en la elección de Dios. Nadie se siente excluido. Todos pueden estar en la lista de Dios. Nadie necesita un determinado rango o abolengo. Mateo, el evangelista, él demuestra desde el principio que Jesús es el Mesías, el Rey ungido, el enviado de Dios, el descendiente de David. Y él organiza la genealogía de Jesús en 3 grupos de 14 generaciones, porque ese es el número que resulta de sumar las letras del nombre de David. Ahora escuchen esto es muy interesante. En hebreo no existían los números, así que las letras consonantes ocupaban su lugar. La letra D era el número 4, la letra B el 6, con lo que las consonantes del nombre David, la D, B y D, suman 14. Y Mateo quiere resaltar que Jesús es el Mesías, el Hijo de David, poniendo esas 14 generaciones en 3 bloques y colocando a David en 2 de los bloques de 14 para que todos se den cuenta que Dios está detrás de la genealogía y el nacimiento del Mesías. Y a lo largo de todo el Evangelio, la expresión que más veces utiliza Mateo para señalar al Señor Jesús es precisamente Hijo de David. Pero aún demostrando que Jesús es el Mesías, el Hijo de David, solo Dios podía haber diseñado una genealogía así. Nadie hubiese destacado a una sola mujer en su ascendencia, mucho menos en la genealogía de un rey. Nuestro asombro es absoluto cuando vemos que Dios coloca a 4. Y en aquel momento de la historia, las mujeres no tenían valor para la sociedad, como ya también hemos estudiado en los devocionales acerca de las mujeres. Pueden escucharlos, los que no los han oído, con los títulos de Dios escucha mujeres. Y su testimonio en ese tiempo no era válido en un juicio, y siempre se escondía su presencia en público al insistir que fuera acompañada. Pero Dios obra a su manera, porque quiere asombrarnos, y nuestra sorpresa es absoluta cuando examinamos qué tipo de mujer era cada una de las que aparecen en la lista. Y la primera fue Tamar, una mujer que tuvo a su hijo Fares como fruto de una relación incestuosa con Judá, uno de los hijos de Jacob, en Génesis 38. Y más adelante aparece una ramera, Rahab, una mujer extranjera, Ruth, y Betsabé, la que fue mujer de Urías, una adúltera manchada por el asesinato en su relación con el rey David y en complicidad con él. Esa es la genealogía que aparece en Mateo 1:6. Incluso en este caso, Dios se empeña en recordarnos el grave error de David. No quiere que a nadie se le olvide que su hijo iba a nacer como descendiente directo de uno de los pecados más graves y uno de los episodios más tristes de la historia de Israel. Dios quería que el Mesías se comprometiera con la humanidad hasta el límite. Nos enseñó que sus familiares estaban arraigados en la miseria o en las miserias humanas mucho antes de que Él naciera. Y los hombres, cuando leemos la lista en Mateo 1, Dios vuelve a recordarnos que ninguno de ellos tenía el derecho de sentirse orgulloso. Aparece Fares, que era un hijo incestuoso, Judá, un vividor, Salomón, un hijo adúltero, un rey derrochador y mujeriego, Jacob, un engañador, Roboam, un presuntuoso y
e idólatra, y así podríamos señalar uno por uno casi a todos. Ninguno de nosotros hubiese querido que la gente se enterara de que esos eran nuestros familiares. Los tendríamos escondidos y jamás hubiésemos hablado de ellos en público. Pero Dios no solo no los ocultó, sino que dejó escrito cada detalle frustrante, cada caída, cada uno de los pecados, para que nadie olvide que su Hijo se comprometió con la raza humana hasta lo más profundo de su frustración. Ahora, aquí viene el punto número uno. Los padres de Jesús y su familia. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras tenido la oportunidad de escoger a tus padres? ¿A quiénes hubieras elegido? ¿Serían los mismos que tienes ahora o que tuviste? ¿Qué hubieras preferido? ¿Que tuvieran más poder, una mejor posición social, más conocimientos, más dinero, que vivieran en una ciudad más importante? ¿Hubieses escogido nacer en otro país? Estas no son preguntas retóricas, porque hubo uno que sí escogió a sus padres. Si nosotros hubiésemos tenido esa oportunidad, hubiésemos pasado mucho tiempo buscando, pensando, evaluando todas las circunstancias. Y Dios lo hizo, pero se quedó muy lejos de lo que nosotros hubiéramos decidido. Dios Padre buscó a los más humildes y escogió a los que derramaban, derrochaban amor. Los padres de Jesús fueron personas humildes y completamente desconocidas. Dios escogió una pareja joven y pobre sin ningún valor aparente. Nadie sabía quiénes eran, pero ese fue el estilo de gente con la que se identificó el Creador. Ahora imagínate, el mundo entero dependió de un hombre desconocido, José, y de una adolescente, María. La historia de la salvación estuvo en las manos de esta pareja, como también ya estudiamos una parte el jueves pasado y el viernes. Antes de casarse, el novio le entregaba a la novia una señal. Normalmente era un anillo o una moneda o una carta. Y ambos quedaban desposados, comprometidos. Y desde ese momento era exactamente igual que si se hubiesen casado, excepto el hecho de vivir juntos en una misma casa y tener relaciones sexuales. Para eso tenían que esperar hasta el día del casamiento y de la celebración de las bodas. Y en ese momento Dios comenzó con su plan, un plan perfecto, sí, pero completamente increíble, asombroso, hasta lo inimaginable, un plan que nadie hubiese podido diseñar de esa manera. ¿Has pensado alguna vez en todas las circunstancias humillantes para ellos? Primero, nadie les creyó jamás. Había ocurrido eso, jamás había ocurrido eso de que una mujer eh, estuviera embarazada sin tener relaciones sexuales. Y nadie les creyó que había sido por obra del Espíritu Santo. Y jamás volvió a ocurrir. Así que nadie se creyó lo del nacimiento virginal sin la ayuda de un hombre. Y puede que hasta ellos mismos sintieran vergüenza de contarlo. Más tarde, al final del embarazo, llegó justo en medio de un viaje, así que el nacimiento ocurrió donde nadie podía ayudarlos. Tuvieron que pasar todas las dificultades solos, sin su familia, sin amigos, ni conocidos. Cuando el niño iba a nacer, no encontraron un lugar para quedarse. Y poco después del nacimiento, tuvieron que huir a otro país, porque Herodes buscaba al niño para matarlo. Al parecer, todo lo que estaba ocurriendo en la vida de esa pareja era un desastre tras otro. Dios
les había anunciado que eran escogidos. Sí, pero cada circunstancia nueva los devolvía a una realidad llena de desprecio, de cansancio, desconocimiento y miedo, y su vida parecía una absoluta y completa locura. En Mateo 1:19 al 24 dice: José su prometido era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Recuerden que estamos utilizando la nueva traducción viviente, que es un poco más clara en su lenguaje. Aquí vemos a José y la increíble fortaleza de un hombre bueno. Para José todo comenzó de una manera tan simple como la que acabamos de leer. De repente se enteró que la que iba a ser su mujer estaba embarazada y él no sabía ni podía hacer nada. Escuchó el anuncio, lo meditó un tiempo y más tarde tomó una decisión. Era una decisión difícil, pero quizás la mejor que podía tomar, la que podía tomar, porque amaba a María y quiso dejarla en secreto, es decir, abandonarla sin que nadie lo supiera. Amaba tanto a su mujer que no quería que ella fuera declarada culpable. Prefería cargar él mismo con las culpas e irse y que la gente lo culpara a él. No le importaba que todos dijeran que él había manchado el nombre de su mujer. No le preocupaba que todos se burlaran y dijeran que el niño que venía era suyo, aunque él sabía en su interior que no había tocado a su mujer. Decidió vivir toda su vida con las burlas, las risas malintencionadas y los insultos de los demás. Prefirió que todo le señalasen a él antes que difamar a su mujer. Quiso quedar como culpable antes de que le apedreasen, porque ese era el castigo a una mujer que había sido encontrada adúltera. Para José la vida no tendría demasiado sentido, pero seguiría viviendo con una mujer a la que amaba, aunque él creía que le había sido infiel. Por lo menos, pues no la matarían ni la acusarían públicamente. Él estaba dispuesto a cargar con una culpa ajena durante toda su vida. Este es el padre que tuvo el Señor, un hombre con una lealtad inquebrantable, y no es extraño que Dios le escogiese a él. No se podía encontrar más dignidad y honra en todo Israel. No quería difamar a María. Entonces decidió casarse con ella y con su vergüenza se comprometió con su esposa, aunque tuviera que dejar para sí mismo el secreto de que ese hijo no era suyo y tampoco sabía de quién era, pero la amaba tanto que viviría siempre con ella, aunque cada momento de su vida juntos le recordara que le había sido infiel. Él seguiría cuidándola. Y pese a todo lo que podamos pensar, jamás debemos olvidar que José tuvo que cargar con la culpa y las burlas de casi todos. Siempre le señalaron por hacerlo lo incorrecto, por haber dejado embarazada a María. Casi nadie creyó esa historia del Espíritu Santo. Por eso a Jesús lo llamaban hijo de prostitución, y cada vez que insultaban al Señor, estaban burlándose de José también. Cada vez que despreciaban al niño, menospreciaban mucho más a su padre. Pero José vivió como un verdadero hombre de Dios. La Biblia dice que Dios le habló y él obedeció, aunque iba a quedar marcado para toda su vida.
El mismo versículo nos enseña que José tomó a su mujer, que se preocupó por ella. No fue una respuesta del tipo, bueno, pues vamos a hacer la voluntad de Dios, como nosotros tantas veces damos, casi sin otra posibilidad que una santa resignación fingida. No, José se comprometió con todo y obedeció siempre a Dios hasta las últimas consecuencias. Fue un hombre leal y valiente. Y más tarde, Mateo escribe que José no la tocó hasta que nació Jesús. No quiso pecar con ella, aunque estaba llevando las culpas de lo que había pasado. Pudo haber razonado, bueno, pues ya que ha pasado, pues, ¿por qué no? ¿Cuántas veces nosotros buscamos excusas para hacer lo que queremos en lugar de vivir con integridad como lo hizo José? Hay un tiempo señalado por Dios para todas las cosas y nuestra lealtad a Dios requiere esperar siempre ese tiempo. José sabía que hacer lo que parece correcto en el momento equivocado y puede llegar a ser la raíz de muchos males. Y un detalle muy importante, después del anuncio del nacimiento del niño, el ángel no volvió a aparecer por mucho tiempo. Y seguro que José se sintió necesitado de consejos sobrenaturales en muchas ocasiones, pues tenía muchas cosas que preguntar, necesitaba ayuda, consejo, saber qué decisiones tomar, pero el ángel no volvió. Dios permaneció aparentemente callado mientras José educaba a su hijo. Dios permitió que José le hablara, le enseñara, le dijera en cada momento qué era justo y qué no. Y Dios confió en lo que José estaba haciendo. Por eso los admiramos a los dos, a José y a María. Admiramos al Creador de los cielos también y la tierra, que hace que la historia de la salvación dependa de que ese niño crezca sano y de que su padre terrenal viva de una manera correcta. Aún siendo Dios hecho hombre, Jesús escuchó y honró a José. Adoramos a Dios por los riesgos que corrió y que ninguno de nosotros hubiésemos tomado, aún conociendo que Él sabía todo lo que iba a ocurrir. Admiramos a José porque Dios lo señala como justo y lo escoge para hablarle a su hijo, para abrazarlo, para contarle historias cada noche, para enseñarle lo que está bien y lo que está mal, a pesar de que el niño ya lo sabía. Yo, en lo personal, hubiera renunciado rápidamente. Era mucha presión sobre mí, demasiado miedo a equivocarme y a tomar malas decisiones, miedo a decirle a Jesús algo mal dicho. Sentiría demasiada tensión en mi débil carácter cada vez que el niño viera cómo le alzaba la voz a mi mujer, o cada vez que no fuera capaz o no fuéramos capaces de resolver un malentendido. Seguro que José necesitó la ayuda de los ángeles en muchas ocasiones, pero no la tuvo. Oró una y mil veces, tal vez pidiendo quizá que alguien volviera a hablarle para enseñarle o consolarlo cuando se equivocaba. Pero aparentemente Dios no se dejó ver. Dios Padre lo ayudó con la misma intensidad que lo hace con nosotros, por medio de su sabiduría y su espíritu. Pero José tuvo que aprender que Dios sigue prefiriendo la fe y la confianza de quien no ve antes que la dependencia de lo sobrenatural y milagroso. Y te pregunto, ¿intentaste alguna vez ponerte en el lugar de José? El ángel le habló en un sueño. ¿Y si solo fue un sueño? ¿Y si solo fue una invención suya? ¿No le entrarían dudas? Cuando Jesús estaba trabajando en la carpintería y lo veía cansado como cualquier otro de los jornaleros, de los trabajadores, ¿decayó su fe? ¿Qué pensó cuando vio a Jesús sudoroso cargando la madera? ¿Cómo podía ser el Hijo de Dios alguien
que necesitaba sentarse a descansar, agotado por el esfuerzo, alguien que tenía la sensación de que su respiración se hacía casi imposible cuando estaba rodeado de aserrín. ¿Qué pensaría José cuando su hijo le preguntaba cómo terminar algún trabajo? ¿Es este el Hijo de Dios? Aquí estoy yo enseñándole a ser un carpintero y él es el Hijo de Dios. Pero quizá las preguntas más difíciles de responder eran las que surgían en los momentos más oscuros de la noche, cuando todo quedaba en silencio y María y los niños descansaban de un día largo y difícil. Y José entremezclaba sus preguntas con oraciones que salían de lo profundo de su corazón. ¿Qué necesita de mí? ¿Qué tipo de padre debo ser? ¿Estoy fallando al llamado de Dios? ¿Por qué no ocurre nada sobrenatural? ¿Por qué nuestra vida avanza de una manera tan normal, tan aburrida, tan desesperante a veces? Todos necesitamos aprender mucho de la actitud de José, aprender de su descanso total y su confianza en las palabras de Dios, reconocer su valentía para seguir adelante sin una respuesta aparente a sus preguntas, porque la verdad es que Jesús era un niño normal, que jugaba, que sufría, que se cansaba, y por lo que entrevemos en la historia, quizás José no vivió para ver la revelación del Hijo de Dios como tal, porque el Señor se lo llevó al cielo antes de eso. Puede que jamás escuchara las enseñanzas del reino o llegara a ver los milagros de sus manos para que su fe descansara completamente en Él. Solo hubo un día en el que Dios envió a un ángel por última vez. El problema es que vino para poner más dudas en la vida de José. El niño estaba empezando a ser perseguido y odiado y lo querían matar y tuvo que huir con él a Egipto. Ese fue el mandato de Dios. Mateo 2:13 dice, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. ¿Huir? Pues no quedamos en que este niño era el Mesías, no es el escogido de Dios, un Dios que huye. Un Dios que necesita ser exiliado porque teme por su vida. ¿Cómo puede ser parte del plan de Dios que su hijo tenga que huir? ¿Por qué Dios no se salva a sí mismo y a nosotros? Esa última pregunta de José resonaría en la historia hasta el mismo día de la crucifixión del Mesías. Dios no le quitó la vida a Herodes a pesar de sus maldades. No envió ángeles a proteger a su hijo, ni hizo caer una noche oscura para esconderle y que nadie le encontrara. El niño fue exiliado porque querían matarlo, como ocurre con muchos en el día de hoy, como tantos y tantos que sufren y mueren por causa de su fe en el Señor, porque cuando nos persiguen, e incluso cuando quieren matarnos o matar a nuestros hijos, deberíamos recordar que lo mismo hicieron con nuestro Señor. De hecho, si nos persiguen a nosotros por causa del Evangelio, le están persiguiendo a Él también. Dios Padre supo qué significaba que persiguieran y quisieran matar a su Hijo, y lo hicieron mientras Él permanecía en silencio. Y en ese momento tenemos que recordar algo muy importante. A pesar de que un ángel le hablaba, José tuvo miedo, dice Mateo 2:22. De la misma manera que nosotros lo hubiéramos tenido, o mejor, como el que tenemos cuando pareciera que atravesamos el desierto, cuando alguien nos persigue o simplemente no sabemos qué hacer. Dios no solamente reconoció ese miedo, sino que en cierta manera lo bendijo. No le importó que José tomara una decisión por causa de su temor, porque se fueron a vivir a Nazaret. Ese es nuestro Padre, el Dios que reconoce nuestras debilidades, el único Dios que puede adaptar sus planes
para que tengan lugar en ellos personas cansadas y llenas de miedo, gente como nosotros, personas como tú y como yo. Cuando el niño fue creciendo, la sensación de José y María seguía siendo la misma. Su asombro crecía por momentos. Mientras Dios guardaba silencio, el Señor seguía siendo un niño normal y corriente. Nada extraordinario ocurrió en los primeros años de su vida. Solo hubo un día en que la rutina se alteró cuando llegaron al templo. Y el caso es que nadie se hubiera dado cuenta si Jesús no se hubiera quedado algún tiempo más para hablar con los sacerdotes, con los escribas y los intérpretes de la ley, porque Jesús, aun siendo niño, quiso aprovechar hasta el último momento de su estancia en el templo para hablar de la ley y los profetas. Esa esa era su casa, y así se lo dijo a sus padres. Aunque Dios Padre permaneciera en silencio, 30 años en los que Dios guardó silencio. ¿Y qué de los hermanos del Señor y sus hermanas? Porque la palabra que aparece en hermanos y hermanas es Delfos. Escuchen esto, que significa útero en griego. De esa palabra se deriva adelfos, hermano, del mismo útero, hermanas y hermanos de madre. No es posible otra interpretación. Lucas era médico y conocía muy bien la palabra que estaba utilizando. Los mencionados como hermanos y hermanas de Jesús eran hijos de María. Ahora, la Biblia dice que no llegaron a comprenderle y que pasaron años juntos sin darse cuenta de quién era aquel niño que comía y trabajaba con ellos. Solo supieron reconocerle como Mesías cuando se apareció al menos a uno de ellos, a Jacobo, después de haber resucitado, como dice Primera de Corintios 15:7. Y eso sí que era una buena señal, que alguien se levantara de entre los muertos. Y pareció suficiente milagro como para que todos creyesen en él. Pero antes pasaron años llenos de incomprensión, miradas incrédulas y quizá algún que otro insulto. Nadie puede olvidarse de María, su madre. Se han escrito miles de libros sobre ella. Algunos han intentado ensalzarla tanto que le han quitado las virtudes que Dios le dio. Muchos no saben que nadie nos hace más daño que quien nos pone por encima del lugar que Dios ha preparado para nosotros. María fue una madre ejemplar y una mujer que supo descansar en Dios en toda circunstancia, una mujer elegida, extraordinaria y única. Desde el mismo momento en que Dios la escogió, ella supo que estaba dando a luz a su Salvador y esa relación sería la que marcaría su vida. De hecho, puede llegar a asombrarnos que el Señor Jesús nunca la llama madre, y no porque no la amara, dado que ella fue una mujer escogida y amada por Dios, sino porque era solamente su madre física, y da la impresión de que él mismo quería establecer una cierta distancia, quería que nadie le diera más valor del que él le había dado. Un día incluso llegó a decir que su madre y sus hermanos eran los que conocían la palabra de Dios y la guardaban, no para despreciar a su madre en absoluto, porque él la amaba, sino para que nadie la ensalzara demasiado. Era una mujer que conocía la ley y los profetas, tanto que en su cántico encontramos 15 citas de los libros antiguos. Era una mujer sabia que buscaba a Dios y se dejaba guiar por él. Una mujer comprometida con el Creador. Lean el capítulo 2 de Lucas. María fue capaz de vivir las mayores incomprensiones y soportar todo el dolor que podamos imaginar, con tal de cumplir la misión que Dios le había encomendado. No le importaron las burlas ni los desprecios. No se desanimó en absoluto cuando fue señalada como una pecadora, ni cuando Dios le pidió que cargara con la cruz más grande que una mujer podía soportar en su época.
ser señalada como una prostituta. No se debilitó su fe cuando el Señor se comportaba como un niño normal, solo se asombraba de todo lo que Dios estaba haciendo y guardaba todas las cosas que ocurrían en su corazón. Ese mismo corazón que sería traspasado un día al ver el dolor de su hijo. ¿Y qué de sus vecinos? La Biblia dice que se escandalizaban en Marcos 6:3, porque alguien que decía ser el Mesías no hacía los milagros que ellos creían que debía hacer. Se escandalizaban porque el Señor vivía haciendo el bien y ellos no podían comprenderle. Igual que nos pasa a nosotros. Nos asombra cómo pasó el Señor los primeros años de su vida. Nos escandaliza que haya sido una persona normal. Nos parece menos digno de crédito por haber escogido a unos padres sencillos y a una familia pobre para llevar a cabo la misión más trascendental de la historia. Nos asombra que Dios haya querido mezclarse con los más pobres, con los despreciados, con aquellos a los que nadie admira, con los que no tienen nada ni pueden ofrecer nada. ¿No será que a nosotros nos hubiera gustado que la historia fuera diferente y que el Mesías se hubiera parecido más a nuestros héroes de hoy en día? Pero Dios quiso que el Mesías creciera siendo de esa manera, sencillo, pobre, casi desapercibido, pero admirable en un grado sumo. Y Dios sigue queriendo que nosotros vivamos así, que comprendamos que todas las personas son importantes para Él, comenzando por aquellos que pensamos que merecen menos. Que nos adentremos en la aventura de descubrir la grandeza interior de cada mujer y cada hombre de nuestra tierra, independientemente de lo que veamos en el exterior. Y que nos decidamos a dar, y eso sí es más difícil, a dar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros recursos a los que más necesitan, a los que tienen menos, a los despreciados, a los olvidados, porque seguro que entre ellos encontraremos muchos más recuerdos de la gloria de Dios, de lo que nosotros pensamos. Ahora, ay, mañana vamos a estudiar los años desconocidos de Jesús. Recuerden que estamos estudiando los evangelios desde una perspectiva diferente, verlo desde un ángulo diferente, por la simple y sencilla razón para descubrir cómo la persona que más nos ama sigue queriéndonos conquistar cada día al contarnos su historia. Por eso estamos estudiando los evangelios desde un enfoque diferente, para estar conectados con Él. Por eso, si tú hubieras tenido la oportunidad de escoger a tus padres, escucha muy bien esto, ¿qué padres hubieras escogido? Yo espero que hayas entendido la palabra de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, cómo, cómo eres tú. Como Señor, tú siendo el creador de todo el universo, escogiste la humildad, escogiste la sencillez. No viniste con bombo y platillo en grandeza, como lo hemos estudiado, Señor, sino viniste y naciste en un pesebre prestado. Toda tu vida, Señor, mostraste la humildad, la dependencia del Padre, porque incluso tu palabra dice que no tenías ni dónde recostar tu cabeza. Incluso al morir fuiste sepultado en una tumba prestada para mostrarnos la dependencia. Y hoy nos muestras también la obediencia, la sujeción y también de por qué el Padre escogió a tus padres terrenales. Él los asignó, al igual que los que tenemos cada uno de nosotros.
Nosotros no los escogimos, Dios nos los asignó. Por eso el primer mandamiento con promesa es ese, que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, aun si ya no están vivos, que los sigamos honrando, cumpliendo su voluntad. El que tenga oídos para oír, oiga. Porque la honra no se termina cuando los padres mueren. Porque incluso Jesús, cuando estaba en la cruz, Él le dijo al discípulo amado: he ahí tu madre. Él se encargó de ella hasta el final. Él tuvo cuidado de ella hasta el final. Que esa lección la aprendamos hoy, Señor, y que nos demos cuenta de que tú, Señor, eres quien asignas a nuestros padres, como lo hiciste con tu Hijo amado Jesucristo. Y que podamos entender, Señor, tu palabra para apasionarnos más por ti, para enamorarnos más de ti, Señor, porque lo único que va a cambiarnos, transformarnos, moldearnos a la imagen y semejanza de tu Hijo, que ese es el propósito del Padre, como dice Romanos 8:29, es tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderlo y ponerlo por obra. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.